Hola, hola, espero que estés muy bien y prepárate porque en este video vamos a revisar el tema de identificación y cálculo de ángulos. Así que vamos a comenzar. Pero antes de empezar a hablar sobre los ángulos, primero vamos a explorar, vamos a platicar un poquito acerca de una herramienta fundamental en matemáticas que facilita el análisis de los ángulos. Hablamos, por supuesto, del plano cartesiano. Muy bien. Bueno, primero, el plano cartesiano se construye a partir de dos líneas rectas que se intersectan de manera perpendicular. Recordemos que perpendicular significa 90 grados, que se intersectan de manera perpendicular. Formando, obviamente, 4 ángulos de 90 grados, uno de 90, otro de 90, otro de 90 y otro de 90 por acá. Estas líneas, bueno, se pueden cuadricular, ¿sale? Para facilitar un poquito más el cómo ubicamos los ángulos en el plano cartesiano. Y los ejes, cada uno de ellos recibe un nombre en particular. Los ejes son estas flechas, estas líneas rectas. Tenemos el eje de las X y el eje de las Y, que también son llamados el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas es el horizontal y corresponde a las X, y el eje de las ordenadas es el vertical y corresponde a las Y. Además, el punto, aquí está, donde se intersectan nuestras rectas, se llama origen, y es el punto de referencia para trabajar con ángulos en el plano cartesiano. Nosotros, cuando estamos trabajando esta parte de los ángulos, tenemos algunas opciones. Para facilitar el análisis, los matemáticos colocan el lado inicial del ángulo sobre el eje X positivo, que sería esta línea de aquí de color azul. Ujú. Y el vértice en el origen del plano cartesiano, como mencionamos antes, para facilitar un poquito más las cosas. Este tipo de ángulos se llama ángulo normal o estándar. Y resulta que la manera en la que nosotros podemos medir los ángulos es muy particular, ya que se pueden medir en grados, como por ejemplo aquí, este ángulo mide 45 grados, pero también se puede medir en radianes, y los radianes siempre se escriben con pi. Recordemos que pi es un número que está muy relacionado, fuertemente relacionado con los círculos. ¿Qué tienen que ver los círculos? Pues que los ángulos, cuando dan una vuelta completa, forman un círculo, ¿no? Entonces sí, tiene sentido de que la otra manera de medir a los círculos, o en este caso a los ángulos, sea utilizando pi. Y esa forma de medición se llama radianes. Cuando nosotros tenemos 45 grados, tenemos pi cuartos radianes. Si calculamos el doble, tendríamos 90 grados o pi medios en radianes. El doble serían 180 o pi radianes. Y cuando le damos la vuelta completa, tenemos un ángulo de 360 grados o un ángulo de 2pi radianes, ¿sí? Estas son algunas maneras en las que nosotros podemos medir a los ángulos, ¿va? Esta es la relación que existe entre cada uno de ellos. Muy bien. De estas equivalencias podemos deducir otras proporciones según sea necesario, ya sea que lo necesites en grados o en radianes. Otra cosa que es importante comentar acerca de los ángulos es que pueden ser positivos o negativos. Primero, en caso de que nosotros estemos abriendo nuestro ángulo en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? En lugar de ir hacia abajo, vamos hacia arriba, entonces mi ángulo será positivo. Si el ángulo va hacia arriba, entonces es positivo. Y por otro lado, si vamos en el sentido de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, en sentido horario, entonces mi ángulo será lo contrario, será negativo. ¿Ok? En sentido antihorario o contra las manecillas del reloj es positivo y en sentido horario o a favor de las manecillas del reloj es negativo. Otro tipo de ángulos importantes que nosotros deberíamos de conocer son los ángulos coterminales. ¿Cuáles son estos ángulos coterminales? Son aquellos que tienen el mismo lado final en el plano cartesiano. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos encontrar un ángulo coterminal a este de 90 grados, pues podríamos fijarnos ahora en este ángulo verde. Observa que hacia abajo tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, y en total nos darían 270. Y como fuimos en sentido a favor de las manecillas del reloj, es un ángulo negativo de menos 270 grados. De esta forma tenemos que los dos,
El ángulo de 90, el ángulo recto y el ángulo de 270, como empiezan y terminan o tienen el mismo lado terminal, ¿sí? Entonces son ángulos coterminales. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros encontrar un ángulo faltante en alguna figura? Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un ángulo de 115 grados y el ángulo que nosotros queremos encontrar es su ángulo coterminal, el que está en la parte de abajo, llamado X. El procedimiento que nosotros tenemos que seguir para poder encontrar ese ángulo X es el siguiente. El paso número uno es identificar el tipo de medida. Por ejemplo, nosotros aquí estamos trabajando con grados. El paso número 2 es determinar la dirección del giro, si es positivo o si es negativo. Como el 115 va hacia arriba, en contra de las manecillas del reloj, entonces es un signo positivo. El siguiente paso es que nosotros vamos a asignarle signo correspondiente a una vuelta completa. Como en este caso, la vuelta completa es de 360 y el signo era positivo, entonces es una vuelta completa de 360 grados, positiva. Y el paso número 4 es restarle el ángulo que ya conocemos, que en este caso es el de 115. Entonces a 360 le quito 115 y mi respuesta me quedaría como 245. Y esa sería la medida entonces del ángulo faltante, del ángulo misterioso, de la incógnita X. Uno mide 115 y el otro 245. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Sin duda, este tema es uno de los más interesantes de cómo identificar y clasificar ángulos y luego cómo calcular los ángulos que me hacen falta. Sin duda es un tema muy, muy interesante y de hecho, por ser tan importante, te invito a que sigas practicando. Para ello puedes descargar la actividad de esta lección. Si tienes alguna duda, también la puedes dejar en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto te podemos ayudar. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.